Mucho mejor. Bueno, voy a hablar, supongo que todos vosotros ya habéis escuchado alguna charla sobre datos, sobre qué se pueden hacer con datos. Os voy a contar un poquito el trabajo que venimos desarrollando desde hace tiempo, desde hace aproximadamente unos 4 años en la Universidad Carlos III y en otras actividades que hacemos en la Universidad Carlos III sobre qué nos dicen estos datos sobre cómo somos, cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos tanto en sociedad como en economía. No voy a hablar de las 4 V, ni de las 5, ni de las 8, de los grandes bases de datos. Lo único que quiero es traer con esta transparencia o esta atención la revolución que estamos viviendo, no solo por la facilidad que tenemos, muchas gracias, no solamente por la facilidad que tenemos hoy en día de, bueno, no sé cómo voy a utilizarlo. Déjalo, no te preocupes. No solamente la revolución que habréis oído muchos de hoy, a lo largo de muchas charlas, en la cantidad de datos que generamos en todas nuestras actividades, sino también que todos esos datos se están guardando. Guardar un dato cada vez es más, bueno, ya hoy en día prácticamente es gratis, los costes que son muy marginales. Y no solamente, repito, no solamente estamos generando una gran cantidad de datos, sino todos esos datos los estamos guardando y en algún momento son susceptibles de ser utilizados. Todavía recuerdo cuando ahora ya casi 10 años hablamos con una empresa en este país muy grande en el cual nos contaban que todos los datos que se generaban de sus clientes los tenían que borrar cada mes, porque no les cabían, no tenían suficiente disco y los tenían que borrar cada mes. Eso ya no sucede, evidentemente, ahora ningún dato se tira porque el coste de guardarlos es muy bajo, pero insisto, no solamente eso, sino que además todo lo que hacemos deja una traza digital, deja detrás de nosotros una huella de lo que hemos hecho y de lo que hemos consumido, de lo que hemos relacionado, a quien hemos llamado. Hay muchas fuentes de datos, de ese tipo de datos que dejan traza digital. Aquí os traigo aquí abajo unos cuantos de ellos. Hoy habréis oído, por ejemplo, hablar bastante gente de datos que tienen que ver con transacciones económicas a través, por ejemplo, de pagos con tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Seguramente alguno de vosotros habéis estado en alguna de las charlas esta mañana en Internet de las Cosas. Cada vez las cosas están sensorizándose más, todo está sensorizándose, hasta vuestro cepillo de dientes electrónico en el futuro va a venir con un sensor que os va a decir cómo os laváis los dientes de bien, ¿vale? En Las Rozas, por ejemplo, hay un proyecto donde yo vivo que es sensorizar los contenedores de basura para saber cuándo los contenedores de basura están llenos o no. Es decir, todo ese tipo de sensores al final lo que dan es un montón también de datos de nuestras ciudades, de nuestro comportamiento, de la basura que generamos, de los recursos que consumimos, etc. Quizás porque todo el mundo probablemente todos vosotros sois productores de datos en algún medio social, las redes sociales o el social media, como lo llamo yo, quizás ha sido el productor de datos más comentado y más utilizado en los últimos años, y finalmente todos llevamos un chivato en nuestro bolsillo, que es nuestro teléfono móvil, que se conecta aproximadamente unas 200 veces todos los días, aproximadamente unas 200 veces a una antena de telecomunicaciones para decir qué hacemos, con quién hablamos y dónde estamos. La gran cantidad de datos que generan pues social media o las transacciones de crédito quizás paliecen con los datos que ya existen y que ahora mismo se pueden consumir casi en tiempo real del clima, o con los que van a suceder en los próximos años de Internet de las Cosas. Vamos a tener millones de sensores, aproximadamente, por ejemplo, un coche tiene decenas de miles de sensores, ¿vale?, que generan datos al milisegundo. Eso no va a ningún lado, sencillamente se queda en el ordenador de vuestro coche, pero el día de mañana, cuando tengamos disponibles esos datos, podremos saber muchísimo más sobre cómo conducimos o pues, el estado de la carretera o, por ejemplo, el clima. Traigo esto a colación porque no todos los datos que dejan un rastro de nosotros tienen el mismo valor, ¿vale? Si me permitís simplificar muchísimo el tipo de datos que dejan trazas digitales de lo que hacemos, yo lo pondría en este diagrama, en el cual veis que hay un eje vertical en el cual se habla de la semántica o el valor que tiene el dato, y por el otro lado tenemos otro eje en el cual se habla de frecuencia o posibilidad de modelización. Me refiero a frecuencia en que, por ejemplo, con un móvil de teléfonos, pues aproximadamente, como os decía, os comunicáis con una antena de teléfono, ese móvil se conecta con la antena de teléfono aproximadamente 200 veces al día. ¿Pero qué dice de nosotros? Bueno, pues no sabemos con quién estamos hablando,
Las operadoras sí saben, por ejemplo, que os estáis conectando a WhatsApp, pero no saben lo que estáis diciendo en WhatsApp, ¿vale? Es decir, es un dato que tiene muchísima frecuencia temporal, pero no tiene una semántica muy rica, porque no sabemos qué estamos diciendo o no sabemos lo que estamos poniendo, por ejemplo, en un grupo de WhatsApp. En el otro extremo están las tarjetas de crédito. La tarjeta de crédito es un dato en el cual nosotros pasamos nuestra tarjeta por un TPV y estamos comunicando a nuestro banco que acabamos de gastarnos un dinero en una tienda comprando cierto tipo de bienes de consumo o de servicios, ¿vale? Entre medias, yo creo que están las redes sociales, en el cual, aunque luego os mostraré algunos datos sobre redes sociales en España, hay una frecuencia menor de uso de las redes sociales que evidentemente que el teléfono. Muchas de hecho de las interacciones con las redes sociales se producen a través de vuestro teléfono móvil, pero sí existe una semántica más rica que el sencillo dato de que os estáis conectando a través de Internet. En las redes sociales como por ejemplo como Twitter, como Facebook, como Instagram, pues no solamente estáis diciendo que estáis comunicando en ese momento en Twitter, Instagram o Foursquare, por ejemplo, sino estáis diciendo pues, que estáis haciendo un check-in en un restaurante, estáis haciendo un like en Facebook o estáis retuiteando un tweet. Eso permite una semántica un poquito más rica, aunque una frecuencia un poquito menor. Esto es una gráfica que si habéis estado esta mañana en la charla de Alejandro Llorente la habréis visto. Al final, todo este tipo de datos que dejan trazabilidad electrónica sirven para lo siguiente. Tanto nuestra situación, tanto demográfica como de salud, como de economía, de empleo, de nuestra opinión política, influye cómo nos movemos, cómo interactuamos o qué es lo que decimos o nuestra actividad. Por ejemplo, pensad si tenéis un problema de salud. Yo perdonad la voz porque llevo 3 días sufriendo una gripe, hoy es el primer día que puedo salir de casa. Por ejemplo, yo me tengo que quedar en casa y está claro que mi situación de salud ha influido en mi movilidad o ha influido, por ejemplo, en con quién me he comunicado. Y eso al final ha dejado una traza digital en alguna de mis redes sociales o ha dejado, por ejemplo, traza digital también en mis llamadas de teléfono, que todos estos días han sucedido en mi casa. Bueno, pues os voy a revelar un secreto. Todo lo que se hace en Big Data, todo lo que hacen las empresas es recorrer en sentido inverso este diagrama. Básicamente lo que hacen es tener un montón de datos de cómo nos comportamos en plataformas sociales, en gastos, en llamadas, etcétera, e intentan inferir nuestro potencial económico, nuestra salud, nuestra opinión política o cualquiera de todas ellas. Y me podéis decir, bueno, ¿y esto funciona? Pues sí funciona, y es verdad que podemos, a través, por ejemplo, de las transacciones con tarjeta de crédito, uno puede saber, por ejemplo, cuál es tu perfil de riesgo, ¿vale? Algo muy sencillo. Si tú te dedicas todos los fines de semana a pagar en una tienda que es de actividades de riesgo, de puenting, pues tienes un perfil de riesgo muy diferente al que utiliza la tarjeta de crédito todos los fines de semana para ir, por ejemplo, a un restaurante. ¿Vale? Todo eso se puede inferir, ya digo, a partir de vuestro rastro que dejáis electrónicamente. Pero la razón de que todo esto funcione no es solamente eso, sino es que somos muy predecibles. Somos súper predecibles. ¿Vale? Probablemente pensáis que lo que hacéis vosotros en vuestra vida es único, muy único, que vosotros sois los únicos que hacéis lo que hacéis vosotros. Pues no es verdad, ¿vale? Casi, si pensáis a lo largo del día la cantidad de movimientos que hacéis, por ejemplo, solamente pensar en la movilidad. ¿Qué es lo que hacéis durante el día? Bueno, yo hago un triángulo muy sencillo, que es casa, colegio de mis hijos, trabajo, colegio de mis hijos, casa. Y lo hago además 5 días a la semana y además en el mismo horario. Es decir, tengo unos patrones súper predecibles, no solamente en eso, sino en el gasto. ¿Dónde consumo siempre gasolina? En una estación de servicio, probablemente cerca de mi casa. Todo eso, es decir, toda la trazabilidad electrónica, unido a que tenemos patrones muy, muy predecibles, ¿vale?, es lo que hace que todos estos temas de Big Data funcionen. Y hoy os quería contar para qué utilizamos nosotros toda esta información. Por una parte, la trazabilidad electrónica de todas nuestras acciones y por otra, el hecho de que seamos muy predecibles. Y os quería hablar de uno de los datos. Hemos trabajado en llamadas de teléfono, por ejemplo, hemos trabajado también en tarjetas de crédito, hemos trabajado con datos que tienen una componente de consumo en tiendas, pero os quería hablar hoy más bien de datos que vienen de social media, de tipo Foursquare, por ejemplo, Twitter o Facebook. ¿Me podéis decir que esto del social media ¿para qué sirve, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto del Big Data? Yo prácticamente, y también por simplificar, distingo 2 tipos de problemas que a mí particularmente me han interesado en los últimos años que tienen que ver con el Big Data. Hay uno que es responder mejor a problemas que ya estaban.
¿vale? Por ejemplo, ¿cómo hago yo una microsegmentación de mis clientes? Pues tengo todos los datos de navegación de la página, mi página del cliente, todas las transacciones de mi cliente, todos los productos que ha consumido mi cliente. Además, tengo todas sus opiniones en las redes sociales, etcétera. Puedo hacerle una campaña microsegmentada para ese cliente, cuando antes lo que hacía pues, era campañas para grupos grandes porque no tenía la información que tenía ahora, ¿vale? Eso es lo que yo llamo Big Data Better Answers. Es un problema interesante, luego os mostraré, que te permite llegar a otras escalas temporales espaciales, donde antes, por ejemplo, como decía, tenía que segmentar a lo mejor a mis clientes en grupos de 10.000 o de 20.000 personas, ahora no es necesario, puedo hablar de una sola persona, puedo hacer marketing para una sola persona. Pero quizás a mí me interesa más el otro tema, que es que puedo responder a cuestiones que no se pueden responder de otra manera si no tengo estas grandes bases de datos. Y luego os mostraré algunos casos, por ejemplo, como responder a una pregunta muy sencilla, que es ¿qué día de la semana le duele más a la gente la cabeza? Por ejemplo, podríais tener una respuesta para esa, ¿no? Supongo que tendréis una respuesta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? El lunes. Pues luego os mostraré que es verdad, ¿vale? Y además con datos, un 20% más los lunes que cualquier otro día de la semana, ¿vale? O, por ejemplo, responder a problemas como cómo detectar economía sumergida en este país, que como en la charla de esta mañana Alejandro contaba, en uno de los tracks es uno de los problemas que tenemos más importantes. Bueno, para todo ello lo que vamos a utilizar es social media, datos de social media, y cuando siempre que hablamos de Twitter, quizás a vosotros no os tengo que contar esto, porque muchos de vosotros sois estudiantes, vivís en una generación en la que todo el mundo, desde que sois jóvenes, tenéis un móvil, tenéis una cuenta en redes sociales, pero en algunas otras ocasiones que he dado esta charla, siempre la gente me preguntaba, bueno, eso de Twitter lo utilizarán 3 frikis, ¿no? Bueno, no lo utilizan 3 frikis, yo lo utilizo desde hace, de hecho, el lunes pasado, hizo 8 años que abrí mi cuenta en Twitter. Aproximadamente en España somos 46,5 millones de personas. Esto es un informe de We Are Social, que es una de las agencias que se dedica a hacer paneles y encuestas sobre el uso de Internet y de las redes sociales en todo el mundo. Este es el caso de España. Con acceso a Internet hay aproximadamente unos 35,7 millones de personas en España, y con una cuenta activa, una cuenta social activa, y como activa me refiero no que la abriste en el año 2000 y te has olvidado de ella, no, que se conectan todos los meses, hay aproximadamente unas 22 millones de personas en España, ¿vale? De todas esas, ¿cuáles son las redes sociales que más se conectan la gente? Bueno, pues aquí tenéis la red social más utilizada por los españoles, es el WhatsApp. Aproximadamente el 42% de la población utiliza el WhatsApp, ¿vale? Facebook lo utiliza aproximadamente el 33% de la población, y ahí ves, por ejemplo, que Twitter lo utiliza aproximadamente el 17% de la población. Estamos hablando de unos 8 millones de personas tienen una cuenta en Twitter en España y lo utilizan todos los meses, ¿vale? Es decir, no estamos hablando de un dato como hace unos años hablábamos de estos datos que eran muy poca gente, sino estamos hablando de una fracción muy significativa de la población. Me podréis decir que es verdad que la representatividad de Twitter en poblaciones más allá de 65 años es muy baja, y es verdad. La población en España de mayores de 65 años es una fracción muy significativa de la población, pero solo en Twitter solo hay un 2% de mayores de 65 con una cuenta en Twitter. Pero en otros segmentos poblacionales, por ejemplo, entre 15 y 25, entre 25 y 44, la representatividad de Twitter es muy alta, ¿vale? Y luego me podéis decir, vale, yo tengo una cuenta en Twitter, pero me conecto, le doy al like de la foto del gato y ya no vuelvo, no hago nunca más. Bueno, pues tú eres un caso especial, porque los españoles nos gastamos de media al día 1,51 horas en 1 hora y 51 minutos en interaccionar con todas nuestras redes sociales. Es decir, no nos conectamos solamente para hacer algo, sino para consultarlo, para estar un rato y para retuitear, para comprobar si alguien se ha ido de viaje a un sitio más chulo que el que tú has ido, es decir, ese tipo de cosas que funcionan en las redes sociales. Es decir, no estamos hablando de un dato anecdótico, no estamos hablando de un dato pequeño, sino estamos hablando de un dato que da una gran representatividad de lo que somos los, por lo menos, internautas españoles. Bueno, os voy a contar ahora un poco para qué hemos utilizado nosotros este tipo de datos. Digo, vamos a utilizar datos de social media, pero principalmente os voy a contar 2 casos, uno que es datos de Twitter y datos de Foursquare. Y lo que hemos hecho, bueno, voy a repasar un poco lo que ha contado Alejandro en uno de los tracks esta mañana, que hemos utilizado los datos de Twitter para entender mejor nuestra economía. Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido esto, es intentar, no sé si veis algo, aquí lo que tenéis es el movimiento
de aproximadamente unas 60.000 personas en España a través de los datos de sus tweets geolocalizados. Supongo que lo veis bien, está el centro, bueno, está aquí el centro Madrid, ¿vale? Aquí tenéis la costa, esto es Barcelona, y lo que hacemos es básicamente poner un movimiento, un movimiento de una persona, de un usuario que va de un sitio a otro en función del día. Ahora se hace de día, ¿vale? Y aquí tenéis cómo se mueven estas 60.000 personas. Solo son 60.000 personas, aunque tenemos datos de aproximadamente medio millón de personas moviéndose diariamente en España. Con esto os quiero decir que este tipo de datos nos dice no solamente algo sobre cómo son los usuarios de Twitter cuando se ven la televisión, sino nos pueden dar información, cuando lo ponéis en un contexto, en este caso que es geográfico, sobre cómo realmente utilizamos ese espacio geográfico los españoles. De hecho, lo que hemos hecho ha sido utilizar estos datos para segmentar aquellas zonas de España, aquellos grupos de municipios en España que tienen especial afinidad porque son visitados frecuentemente por las mismas personas todos los días. Uno pensaría que estas zonas corresponden con las zonas administrativas de España, pero no. Por ejemplo, aquí tenéis Galicia, estas son las zonas que nos salen más conectadas, por así decirlo, a través de usuarios que las visitan frecuentemente todos los días, y como veis, Galicia no tiene 4 provincias, de manera efectiva tiene muchísimas más. Esto es algo que se conoce y se ha obtenido con muchos otros datos, pero para que veáis que Twitter permite obtener este tipo de cosas de una manera muy sencilla. La otra cosa que también ha contado esta mañana Alejandro, voy a pasar muy brevemente sobre eso, es que la actividad en Twitter también revela algo sobre el nivel económico que tienen las áreas. En este caso lo que hemos hecho es mirar, por ejemplo, el número de tweets que suceden a lo largo del día. Esta es la fracción de tweets que suceden en función de la hora del día, para 2 zonas diferentes: Torrijos, que es una zona que está cerca de Toledo, y Sobrarbe, que es una de las zonas del norte de Huesca, cerca de los Pirineos. Son 2 zonas que tienen un paro muy diferente, y como veis, lo que sucede es que hay un patrón temporal muy diferente a lo largo del día de cómo la gente tuitea. De hecho, lo que sucede es que en estas horas centrales de la mañana, a partir de las 9 hasta las 12, ¿vale?, en las zonas donde hay poco paro se produce una actividad muy grande en Twitter, mientras que en las zonas donde hay mucho paro casi no hay actividad, ¿vale? Con esto hemos construido un modelo, como ha contado Alejandro esta mañana, que básicamente lo que ves es que hay una serie de características en las redes sociales que te dicen si una zona tiene más o menos paro. Por ejemplo, que haya más tuiteros, más paro. Que haya más gente cometiendo faltas de ortografía, más paro. O que haya más actividad por la mañana, más actividad por la mañana, menos paro. Con eso podemos construir un modelo que da un acuerdo razonable, como veis aquí, entre lo que es el empleo real y el desempleo que nosotros obtenemos a partir del modelo. Vale, todo eso uno llega y se lo presenta a una autoridad y dice, bueno, tú claro, guay, porque tienes ahí un modelo que, joder, este modelo va fenomenal, ¿no? O sea, si ves este modelo de aquí, va fenomenal y tal. Bueno, tú se lo mandas a un data scientist y dice, bueno, yo con ese modelo la verdad que no puedo trabajar porque el margen de error es aproximadamente de un 20%, no puedo trabajar. Y si vas a alguien que hace política económica, te dice, mira, esto es un desastre. O sea, yo con esto no puedo hacer nada. De hecho, nuestro modelo es mucho peor que el dato, por ejemplo, de desempleo que todos los meses da el SEPE, el Servicio de Empleo Público, o cada 3 meses da la EPA. Es mucho peor. Y la pregunta es, ¿nos hemos equivocado de verdad? O sea, nuestro modelo da realmente este error. O sea, porque da mucho error. Y lo que hemos hecho fue lo siguiente, nuestro modelo está basado en lo que la gente realmente hace, no en lo que dice que es su situación socioeconómica. Es decir, nuestro modelo lo que hace es obtener los datos a partir de lo que la gente hace en Twitter, ¿vale?, pero no les preguntamos a nadie si está desempleado o no. Y lo que hemos visto es que precisamente el error de nuestro modelo está correlacionado con la economía sumergida. Es decir, nuestro modelo predice que hay menos paro en aquellas zonas donde hay más economía sumergida, ¿vale? Es decir, que aunque nuestro modelo dé un error, ese error no tiene información porque da lugar a detectar posibles bolsas de economía sumergida, ¿vale?, en la actividad que detectamos en cada zona, ¿vale? Aquí lo tenéis, el error de nuestro modelo dice que, fijaros, esto es un error de menos 30%, esto significa que nosotros estamos detectando menos paro que lo que dicen las cifras estadísticas corresponde con un tanto por ciento de economía sumergida muy alto, ¿vale? Por cierto, en este país no se publican datos oficiales de economía sumergida, no hay ningún dato, solo se publica un dato a nivel nacional, y esto es una cosa que hacen los valientes
Inspectores de Hacienda, o sea, la Asociación de Inspectores de Hacienda de España publica un dato de economía sumergida y es el único dato que hemos conseguido a nivel provincial de economía sumergida. Por tanto, con este tipo de datos, con datos que provienen de redes sociales o de otras bases de datos de Big Data, podemos responder a un problema que no tiene respuesta porque no existen datos. Más cosas. Probablemente todos vosotros os conectáis a lo largo del día o yo no sé si sois alérgicos o tenéis alguna aplicación que os dice el nivel de polen que hay en Madrid o, bueno, si no lo sois tenéis que haceros seguidores del bot de María de contaminación en Madrid para saber cuál es el nivel de contaminación en Madrid. Sois consumidores de información que tiene que ver con la salud, ¿vale? Pero hay algunas cosas que no se miden. Por ejemplo, hay algunos síntomas que no se miden, como por ejemplo el dolor de cabeza o la fiebre, ¿vale? Hay cosas que se miden muy bien, como la gripe. La gripe, el Instituto de Salud Carlos III de Madrid tiene una red de atención temprana que básicamente lo que hace es mirar en esos centros de atención temprana si hay casos de gripe y tienen unas series muy buenas de gripe en España, que son las que prácticamente seguís. Por cierto, que yo lo que he tenido estas semanas ha sido gripe, ha habido un rebrote de gripe en las 2 últimas semanas. Nadie sabe por qué. Bueno, aquí tenéis un poco. Lo que hemos hecho nosotros es estudiar las redes sociales para detectar la gente, porque la gente también se queja en las redes sociales de que le duele la cabeza, de que le duele la espalda, de que tiene fiebre o de que tiene gripe. ¿Vale? Y lo que hemos hecho es utilizar una serie de herramientas que muchos de vosotros a lo mejor conocéis, que es procesado de lenguaje natural, ¿vale? Que es básicamente convertir ese texto que aparece en un tweet en una información estructurada. Es decir, si ese texto está hablando de que la persona que está diciendo ese texto tiene gripe o tiene un síntoma. Hemos creado todo un diccionario de síntomas, ahora os mostraré algunos, y en particular, por ejemplo, hemos monitorizado cuando la gente se queja de gripe, de alergia, de dolor de cabeza y de fiebre. Como veis aquí, esta serie de puntos negros es la serie que obtenemos de Twitter y la roja es el número de casos detectados a través del Instituto Carlos III de gripe en esa red de hospitales que os contaba antes de atención primaria. Atención temprana. Entonces lo que veis es que existe una correlación muy grande, pero estos datos también nos permiten responder a otra pregunta que es, por ejemplo, ¿en qué zonas de España tiene más incidencia la gripe y en qué zonas tiene menos incidencia? Como veis aquí, por ejemplo, en particular en estos 2 años, que son desde el 2012 al 2013, la gripe tuvo muchísima más incidencia en las zonas del sur de España y muchísima menos en las zonas norte, ¿vale? Pero, por ejemplo, también hemos hecho mucho más, estamos bajándonos, coleccionando, creando series temporales de todos los síntomas que se nos pueden ocurrir, desde cosas gastrointestinales, alergias, estamos también cogiendo ILI, lo que se llama ILI son síntomas que están relacionados con la gripe, que muchas veces no son gripes, son catarros comunes, ¿vale? Fiebre, etcétera. Estamos coleccionando también datos de polución y de pólenes para construir un motor, si queréis alguno luego lo enseño, para construir un motor que nos permita decir cuál es el efecto, por ejemplo, de la polución o de los pólenes en los casos, por ejemplo, de gripe o de otro tipo de síntomas que aparecen en Twitter. Pero, por ejemplo, como os decía antes, esto permite saber qué día de la semana. Esto es muy sencillo, uno va a Twitter, mira cuánta gente, después de hacer el procesado en lenguaje natural, mira cuánta gente dice que se está quejando de un problema de dolor de cabeza y responder una pregunta tan sencilla como ¿cuál es el día de la semana que la gente se queja más de dolor de cabeza? Aquí lo tenéis, estos son los días de la semana y aquí tenéis el número de personas que se quejan por cada 100.000 usuarios de dolor de cabeza. Esto es el lunes, todo esto baja hasta el viernes, evidentemente el viernes es cuando menos se queja la gente del dolor de cabeza, aproximadamente 25% menos, pero fijaros, hay una cosa muy significativa que es que la gente se empieza a quejar el domingo del dolor de cabeza. Es como si ya estuvieran preparados para que el lunes le doliera la cabeza. No pasa lo mismo con el dolor de espalda. El dolor de espalda se va acumulando durante los días de la semana y de repente desaparece el jueves. El dolor de espalda hay una fracción muy grande de gente que de repente se le pasa del jueves al viernes, no pasa nada, o sea, ya todo bien, ¿no? Ese tipo de cosas que digo, bueno, es un poquito una broma con el tipo de cosas que hacemos y lo que estamos intentando no es hacer esto, que esto es sencillamente un chiste que os traía para que vierais el tipo de cosas que se pueden hacer. Lo que estamos haciendo son cosas más serias como intentar detectar qué impacto tiene la polución en la salud, por ejemplo, de los madrileños. Bueno, finalmente, o sea, en este tipo de problemas, lo último que hemos hecho, por ejemplo, es intentar poner un dólar en todo esto, o un euro en todo esto, es decir, cuál es el impacto económico, y para eso nos hemos ido a uno de los escenarios probablemente donde más hay impacto económico, que son los grandes desastres naturales.
¿vale? Os traigo, por ejemplo, aquí el caso de una investigación que, por cierto, se va a publicar hoy, en el cual una investigación que hemos hecho con científicos de la Universidad de California, San Diego, y también con el NICTA de Australia, en la cual investigamos si es posible, de alguna manera, intentar entender el impacto económico, no el número de tweets, sino los dólares, al final, que va a producir como impacto económico, como desastre natural, un huracán, por ejemplo, en este caso, como el huracán Sandy. Todo el mundo supongo que sabéis lo que es el huracán, lo que pasó con el huracán Sandy, impactó la costa este de Nueva Jersey y Nueva York, con un impacto económico de aproximadamente 10 a 20.000 millones de dólares. ¿Vale? Ese impacto económico básicamente se tradujo en peticiones a los seguros, en peticiones a la agencia, a la FEMA, que es la Agencia Americana Federal de ayudas a los desastres, y nuestra intención básicamente lo que fue es de intentar saber qué correlación existe entre este impacto económico en dólares y la actividad en Twitter. Es decir, de los datos de redes sociales uno puede sacar una especie de indicador preliminar o señal temprana de cuál va a ser el impacto económico en dólares que tienen esas zonas, y lo que vimos es que sí. Es decir, midiendo el número y el sentimiento de los tweets, uno puede averiguar en casi 2 días el impacto económico que va a tener el huracán en cada una de las zonas, en este caso, en cada uno de los códigos postales de Nueva Jersey. ¿Vale? Me diréis, bueno, esto quizás no tiene mucho valor, pero, porque el nivel de predicción que tenemos es bajo, pero tener en cuenta que para llegar a dar una evaluación del impacto económico que tiene un desastre natural en estas zonas se tardó casi 1 año y medio. Y nosotros en 2 días, utilizando un dato público, que son los tweets, lo sabíamos con un margen de error del 20% en casi 24 horas. ¿Vale? Esto para las compañías de seguros es un dato muy importante porque permite prever fondos, permite también saber en qué zonas va a haber más reclamaciones, pero también desde el punto de vista de las agencias y de los gobiernos permite saber en qué zonas es más importante tener, desplegar los pocos recursos que se tienen cuando hay un desastre de este tipo. Me gustaría también resaltar que no solamente lo hicimos para el huracán Sandy, sino también lo hemos hecho para terremotos, para corrimientos de tierra, para tornados y para tormentas. Tormentas, si me decís cuál es la diferencia entre tormenta y tornado, a lo mejor no os la sé decir, pero bueno, y en todas ellas funciona. Es decir, el número de tweets per cápita que sucede en una zona durante un desastre natural está muy correlacionado con luego las reclamaciones al seguro que va a haber en esa zona. Durante este año, y no quiero robar a Kiko Llaneras, que luego vendrá a hablaros de política a lo último, durante este año, conjuntamente con Alejandro y con Twitter España, hemos estado también siguiendo las elecciones. Me refiero al año pasado, no a las que pueda haber este año, ¿no? Lo que hemos hecho básicamente ha sido intentar ver qué heterogeneidad hay en una red social como en Twitter respecto al lugar que ocupan los distintos espacios políticos, distintas inquietudes políticas que hay en este país. Uno tiene la sensación de que el Twitter está lleno de mensajes de los extremos y además siempre hacia la izquierda en opinión y sentimiento político, y lo que hemos visto durante este año es que no, que hay todas las corrientes, es decir, desde derechas hasta izquierdas, ¿vale? Y además que muchas de las cosas que se observan luego tanto en intención de voto como, por ejemplo, el número de indecisos, también pasa lo mismo en Twitter. Por ejemplo, aquí tenéis una gráfica en la cual hemos visto que existe una correlación muy importante entre el número de personas que siguen a 2 partidos y el número de personas que están indecisos a la hora de voto en esos 2 partidos. ¿Vale? Este último dato se obtiene a partir de una encuesta del CIS. ¿Vale? Entonces, por así decirlo, Twitter también sirve de alguna manera para, o si lo queréis ver al revés, Twitter es un reflejo también de lo que está sucediendo fuera. ¿Vale? Esto es en el contexto un poquito, si queréis, de como sociedad más grande, pero también Twitter nos permite entender cosas a una escala un poquito menor. Y voy rebajando un poco la escala, hemos hablado de países, hemos estado hablando de un país, voy a hablar ahora de cosas que tienen que ver con una escala más pequeña, que son nuestras ciudades. Al final, casi todo lo que hacemos sucede en las grandes ciudades. De hecho, las grandes ciudades cada vez tienen más gente y van a tener más gente en este siglo, ¿vale? Y aquí os muestro otra vez no os voy a decir la ciudad que es, pero es lo mismo que antes, son los movimientos de gente en Twitter en una gran ciudad de España. Estos son las 2 de la mañana, aquí tenéis gente que incluso a las 2 de la mañana se está moviendo alrededor de esta ciudad, que no voy a decir, bueno, ya supongo que la sabéis cuál es. Ahora veréis lo que sucede a las 9 de la mañana, supongo que todo el mundo que sois de esta ciudad, que ya sabéis que es Madrid, pues lo sufrís, esperaros que parezcan las 9 de la mañana y veréis
cómo se forma el gran atasco que se forma todos los días en esta ciudad, ¿vale? Ahí lo veis. La M30 se convierte ya, es prácticamente sólida, la tenéis aquí, todas las entradas a Madrid se convierten en un atasco enorme, y bueno, ahí tenéis la Castellana también, etcétera. Es decir, que este tipo de datos también nos dice mucho sobre, y veis que es un dato que además es público, que no es fácil de recolectar, nos dice también mucho acerca de las ciudades. En particular os voy a contar una cosa de otra red social que es Foursquare, que es lo siguiente. Yo no sé si alguno de vosotros ha comprado casa o ha intentado alquilar un apartamento, y cuando va a alquilar un apartamento, evidentemente lo primero que hace es ver el apartamento. Tú ves el apartamento, lo que tiene, si tiene un cuarto, de afuera, es un interior, es un tercer piso, es un ascensor, etc. Pero la siguiente cosa que miráis, ¿qué es? ¿Dónde está? Si está cerca de una parada de metro, si tiene un súper cerca, etc. Lo que nosotros hemos intentado hacer, esto es un estudio que he hecho conjuntamente con AFI, que es una consultora financiera, es ver si lo que nos rodea, es decir, lo que rodea a una vivienda influye en el valor que tiene esa vivienda, ¿vale? Esto es algo que todas las inmobiliarias os lo van a decir, está muy cerca del cole, o tiene un súper al lado, o tiene un restaurante muy bueno al lado, o tiene una parada de metro al lado. ¿Eso influye realmente en el precio de la vivienda? Bueno, entonces para eso lo que hemos hecho es bajarnos aproximadamente 65.000 venues que hay en Foursquare en Madrid. Hay una expresión que varía bastante porque se van borrando bastantes. Hemos hecho una limpieza muy grande porque hay mucho gracioso en Foursquare que pone, pues, bueno, desde barbacoas o hasta hay un aeropuerto en Madrid, en el centro en el barrio del Pilar hay un aeropuerto, hay alguien que ha registrado un aeropuerto en Foursquare. Bueno, hay una serie de cosas que hemos tenido que trabajar mucho. Otra vez, todos los que trabajamos con datos lo habremos dicho, que en la mayoría de nuestros proyectos el 90% es limpiar datos, y es verdad. Y lo que hemos hecho, aquí tenéis, por ejemplo, cómo es he quitado el mapa de Madrid debajo, y ahí tenéis todos los venues que hay en Madrid, es decir, todos los sitios que hay en Madrid, agrupados solamente en estas tres categorías, que son las de shops, food y professional, que son oficinas, básicamente. Y veis claramente, por ejemplo, todas las oficinas que están a lo largo del corredor de la Castellana y todo lo que es el centro donde están todos los restaurantes y las tiendas y los servicios, ¿vale? Y lo que hemos hecho es muy sencillo. También nos hemos ido de idealista, nos hemos bajado el precio de las casas, y lo que hemos hecho es intentar averiguar si el precio de la casa dependía de tener una parada de metro cerca, de tener un restaurante o de tener una cervecería. Y lo que hemos visto es que, olvidaros de lo que pone aquí renta, esto es básicamente el precio de la casa, tener un banco, un jardín, una coctelería, una galería de arte, una piscina, está correlacionado con que el precio de la casa sea más alto. Mientras que, si tenéis un bar, una cervecería, una tienda de alimentación pequeña o un garaje, el precio es más bajo. Siempre esto es un modelo que toma en cuenta todas las zonas de Madrid y básicamente lo que es comparar unas con otras. Es decir, lo que más probablemente, no estamos aquí diciendo que una cosa implica a la otra, pero lo que vemos es que en las zonas de España, en las zonas de Madrid, donde más hay, donde las casas valen más, pues tienen estas cosas cerca, mientras que las zonas donde donde las casas valen menos o el alquiler vale menos, tienen cerca más bares, cervecerías o tiendas de alimentación o garajes. Y además lo más curioso es que esto no es una cosa única de Madrid. Es decir, podríais pensar, bueno, Madrid es como es, o Barcelona es como es. No, lo que hemos hecho es medir en 6 ciudades diferentes de España y en todas tienen el mismo peso relativo. Por ejemplo, las tiendas, el ocio, aquí lo tenéis, las cafeterías y los lugares de negocios son los que más importan a la hora de determinar el precio de una casa, ¿vale? Y de hecho el transporte es menor, ¿vale? Probablemente porque la mayoría de las ciudades en España el transporte no es un problema, y no es como en Estados Unidos, donde te puedes ir a zonas donde para ir a una parada de metro o una parada de autobús tienes que viajar 2 horas en coche. Aquí no, ¿vale? Siempre tenemos un autobús cerca. Y esto es una cosa que hemos sacado de datos públicos y de grandes bases de datos públicos y que nos revelan cómo cómo se distribuye, por así decirlo, el precio o las diferentes zonas o los diferentes vecindarios de Madrid, ¿vale? Bueno, voy a pasar a esto. Por último, quería bajar a la escala más pequeña, y es que, y aquí me estoy acercando yo por un problema más peligroso, que es hablar de una persona solamente, ¿vale? Y fijaros hasta qué punto lo que una persona deja de rastro en Twitter dice algo sobre su condición socioeconómica. Aquí tenéis los sitios donde ha hecho tweets geolocalizados una persona antes, lo voy a quitar ya el misterio, antes y después de quedarse sin trabajo, ¿vale?
Es una persona que en Twitter dijo, me ha despedido. Entonces lo que hice yo fue coleccionar todos los tweets geolocalizados antes y todos los tweets geolocalizados después. Y lo que veis es que, es algo que ya se sabe, es que cuando uno se queda en paro, deja de moverse, ¿vale? Se queda en casa. Dejas de tener oportunidades, dejas de tener sitios donde ir a lo largo del día y, como es un coste además moverse, pues te quedas en casa, ¿vale? Es decir, que solamente mirando los patrones de movilidad podríamos decir algo sobre esta persona. Pero no solamente eso, sino que tuitea de manera diferente. Mientras que antes, como os dije antes, esta persona que estaba trabajando tuiteaba por la mañana, ¿vale? Y por la noche tampoco tuiteaba nada, cuando se queda en paro es al revés. Empieza a tuitear por las noches, probablemente porque, bueno, busca, o es cuando puede coincidir con más gente para hablar, ¿vale? Es decir, que con el dato de esa persona podemos saber mucho de su condición socioeconómica. Por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es también, con el dato de Twitter, yo geolocalizo todos tus tweets, sé dónde vives, eso es muy fácil, es donde más veces tuiteas, ¿vale? Y lo que puedo hacer es de ahí inferir tu renta. ¿Cómo lo hago? Pues muy sencillo, miro las casas alrededor de donde vives tú y veo cuánto cuestan, el alquiler o la propiedad. Y de ahí puedo inferir tu renta. Esto es un modelo que funciona aproximadamente con una precisión del 85%, ¿vale? Y lo que me pregunto es luego lo siguiente: ¿cómo se mueve la gente más rica y más pobre de Madrid? ¿En qué zonas se mueve la gente más rica y más pobre de Madrid? Aquí tenéis los tweets geolocalizados en rojo del 25% más pobre de Madrid y los tweets geolocalizados en verde del 25% más rico de Madrid. Hay una cosa que veis que es muy sencilla, que es que el sur de Madrid es el 25% más pobre de Madrid y el norte de Madrid es el 25% más rico de Madrid. Eso es muy sencillo, vivimos segregados, cada uno vivimos en nuestros barrios y la gente pobre vive en el sur y la gente rica vive en el norte. De manera general, estoy haciendo una generalización aquí. Pero lo más importante es que yo me esperaba que coincidiéramos en algún sitio. O sea, que todo el mundo que vivimos en Madrid, pues coincidiéramos en algún sitio, tanto gente rica como gente pobre. ¿Cuáles son los sitios, cuáles pensáis vosotros son los sitios donde coincidís con gente que tiene un nivel económico mucho más diferente al vuestro? No es el Bernabéu. Bueno, pues los sitios, yo pensaba que era la Gran Vía, yo pensaba que era, por ejemplo, algunos teatros. No, los sitios donde coincidimos son los hospitales, es donde se junta la gente más pobre y más rica de Madrid, las estaciones de tren, ¿vale? Sobre todo en Atocha, y ahí lo podéis entender porque está el AVE y está también en las cercanías, y los parques. Los parques es un sitio donde podemos coincidir y no nos mezclamos en ningún sitio más, ¿vale? Entonces esto nos dice, como veis, son datos obtenidos a partir de Twitter, son datos fáciles de obtener y nos dice muchísimo sobre cómo nos organizamos a nivel de sociedad. Finalmente me gustaría traer, porque nadie ha hablado de problemas, o se ha hablado poco de problemas, me gustaría traer 3 cosas que veo preocupantes en todo esto. ¿Sabéis qué es esto? No sé si lo sabéis. 5 minutos quedan. Bueno, esto es donde están tus datos. Esto es uno de los centros de tratamiento de datos de la NSA, que está en mitad de Montana o de Nevada, no sé dónde es, que montan estas grandes placas solares alrededor de ella para poder darle energía, ¿vale? Esto está en la mitad de la nada y ahí es donde están nuestros datos, ¿vale? Entonces, la privacidad es un problema y la voy a tratar un poco más después, pero quiero traer aquí un poco una reflexión sobre la utilidad que puede tener este tipo de datos, es decir, el bien que pueden hacer este tipo de datos para luego mostraros el mal que pueden hacer. Muchas sociedades y muchos gobiernos están empezando a utilizar datos para algo más que para recaudar impuestos, que es lo que, por ejemplo, hace en muchos países las agencias tributarias. Por ejemplo, están haciéndolo, no sé si sabéis quién es esta persona, muchos de vosotros lo conoceréis. Este es DJ Patil, que es una persona que bueno, es un famoso data scientist, y ahora es el Chief Data Scientist de Obama. Bueno, de Obama no, del gobierno americano. Es la persona encargada en la política de datos del gobierno americano, y es la persona encargada no solamente de coleccionar todos los datos públicos, sino de ponerlos a disposición de todo el mundo, de crear las APIs y de crear además la cultura de datos entre las administraciones. Eso es una cosa que yo llamo transparencia, es decir, el hecho de que, porque la ley de transparencia en este país, no sé si lo sabéis, que los ayuntamientos tienen la obligación de publicar todo, absolutamente todo lo que deciden y hacen. Pero ¿sabéis cómo lo publican? En un PDF. Entonces, ¿qué pasa? Pues que eso no es transparencia. Eso es básicamente que publicas un PDF porque esos datos no se pueden utilizar a no ser que hagas scrapping, o que parses el PDF y lo conviertas a texto, ¿vale? Sin embargo, ellos no, están haciéndolo de otra manera.
Lo bueno que tienen los datos es que, o las decisiones basadas en los datos, es que tienen responsabilidad. Yo he cogido estos datos, he hecho este algoritmo, me ha salido esta decisión y me ha salido este resultado y en función de eso tomo esa decisión, ¿vale? En vez de yo creo una ley y a ver qué pasa, ¿vale? Que eso es lo que estamos habituados en nuestras sociedades. Y otra de las cosas que muchos gobiernos están empezando a utilizar es lo que se llama la política de A/B testing. No sé si lo que sabéis, pero las empresas todos los días realizan tests que se llaman A/B testing, que es básicamente a un cliente le muestran una cosa, a otro cliente le muestran otra diferente, A, B, y luego comparan cuál ha sido la opción más efectiva, marketing o cualquier otro tipo de cosas, y con eso hacen, pues, se deciden o por A o por B, ¿vale? En los gobiernos eso no existe. Básicamente lo que se hace es A testing. Probamos una cosa y si no funciona la cambiamos dentro de unos años. Y en otros gobiernos, por ejemplo, en otros países como por ejemplo Estados Unidos, se cogen zonas donde se prueba una cosa, se cogen zonas donde se prueba otra y se utiliza, ¿vale? No os voy a engañar, la privacidad es inversamente proporcional al valor que tiene el dato. Es decir, un dato completamente anonimizado y que no tiene absolutamente nada de información es completamente inservible para ser utilizado no solamente dentro de las empresas, sino también para la administración, ¿vale? Pero eso no es un problema. Yo no veo ningún problema cuando, por ejemplo, le pregunto a la gente si tiene Gmail. ¿Por qué? Porque vosotros estáis dando a Google una posibilidad de que rastree vuestros emails para haceros ofertas, ¿vale? ¿Por qué? Porque os está dando un servicio, ¿vale? Entonces estáis viendo un valor a dar vuestros emails y me parece fenomenal. Estamos perdiendo privacidad porque tenéis valor. El problema, que creo que ha pasado en los últimos años con este problema de la privacidad, es que nuestros datos los hemos dado gratis. Os convino a que os conectéis a esta página de Financial Times y veáis cuánto valen vuestros datos. Yo puse todos. Que estaba casado, que tenía un hijo, que vivía no sé dónde, que tenía una hipoteca, que tenía una cuenta bancaria, cuáles son mis ingresos, tal. Eso lo puede comprar una empresa en Estados Unidos por la ingente cantidad de $0,5. ¿Vale? Todos esos datos los podía comprar una empresa por $0,5. Es que los estamos dando gratis, ¿vale? Y finalmente, hay un problema en utilizar todas esas grandes bases de datos, es que aunque tengas 10.000 millones de clientes, perdón, 10.000 millones de clientes no, 1.000 millones de usuarios como tiene Facebook, ¿vale? No tienes a todo el mundo. Por ejemplo, nosotros trabajamos con un colaborador nuestro, que es Manuel García Herranz, que trabaja en UNICEF, y me dice, uno de los principales problemas de UNICEF para trabajar con datos de redes sociales es que los niños no existen en las redes sociales, ¿vale? ¿Qué cosas podemos decir a partir de nuestros datos de los niños? Nada. Yo no tengo ningún... Bueno, espero que no haya muchos niños de menos de 10 años en Facebook, ¿vale? No tengo muchos. O, por ejemplo, os traigo este caso aquí, es decir, aunque tengas muchos, no tienes todos. Os traigo este caso de aquí, por ejemplo, que es una aplicación que creó el Ayuntamiento de Boston, que es muy chula. Es básicamente, tú llevas el móvil, lo pones en el copiloto, en el asiento del copiloto, y enciendes la aplicación. ¿Qué hace esta aplicación? Lo que hace es testear cuando hay un bache. Entonces, claro, el móvil se mueve y ese dato pues queda como una onda, ¿vale?, de subida y bajada. Y entonces lo que pasaba es que ese dato al final del día se envía al Ayuntamiento de Boston, el Ayuntamiento de Boston lo recoge, como están geolocalizados, sabe dónde hay más problemas de baches en las calles de Boston y dice, en este sitio donde hay más baches, vamos a arreglarlo. Jo, es ciencia ciudadana, todo lo que queráis, fenómeno. Crowdsourcing, o sea, bueno, lo que queráis, ¿vale? ¿Qué pasó? Que solo se arreglaban las calles de la gente que tenía móvil, ¿vale?, y que tenía coche, ¿vale? Y entonces los barrios donde realmente había más necesidad de crear infraestructura, son los barrios donde viven, por ejemplo, personas de otra condición socioeconómica, no se arreglaban, ¿vale? Es decir, hay que tener un poquito de cuidado porque todos estos datos dan mucha información sobre cómo somos, pero no de todo el mundo. Pero no hay problema, es que esto se sabe desde hace cientos de años. Esto es lo que se llama segmentación, ¿vale?, o hacer un sampleo de poblacional, ¿vale? Y lo que hay que hacer es básicamente coger y tener métodos en donde tengamos no solamente estos 1.000 millones de clientes que tenemos o 50 millones de clientes, sino tener paneles de clientes representativos de la sociedad. Y bueno, y aquí lo dejo. Muchas gracias. Me gustaría que me hablas qué forma puede haber un ayuntamiento que recoja datos, aparte de los datos meteorológicos, gráficos o lo que sea, que puedan servir para tomar una decisión como si aplicar una ley o no, si dar esta solución o ayuda o no. Si lo cuadras, pues bueno, ya en España tenemos varias experiencias, ¿vale? Aparte de ciudades como Santander o como, por ejemplo, Valencia, que tienen
gran número de sensores en todos los sitios, en semáforos, en las papeleras, incluso en los camiones de basura, etcétera, que lo que hacen es recoger datos de cómo se mueve la gente o de cómo, cuáles son las rutas que hacen los camiones, etcétera, para gestionar esos recursos. Te puedo contar, por ejemplo, experiencias que está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza con Telefónica para utilizar las llamadas de teléfono para saber cuánta gente está bajando en tiempo real al centro de Zaragoza y poder dimensionar las líneas de autobuses en función de cuánta gente baja al centro o cuánta gente no baja. O, por ejemplo, el caso de Barcelona con las bicis, que utiliza en tiempo real, las bicis también están sensorizadas, bueno, también donde lo aparcas, etcétera, para saber en qué momento tienen que recogerlas, de qué sitios y cuáles son las rutas que la gente coge, etcétera. O sea que sí hay, a nivel más práctico, sí hay un día a día que ya se está utilizando. A nivel de leyes, ¿vale? A nivel de leyes, en España no conozco muchos casos, pero por ejemplo, en Estados Unidos sí hay ciudades que se han planteado utilizar los datos de tanto, por ejemplo, de transporte como de llamadas, etcétera, para cambiar, por ejemplo, la inversión de infraestructura de metro, ¿vale? Aquí parece que el metro se abría en todos los lados, ¿no? Básicamente lo continuabas, pero allí se decidía dónde poner el metro en función de cuánta gente, por ejemplo, iba caminando normalmente a una parada de autobús, etcétera. O sea que sí hay un impacto directo de la recolección de datos en las decisiones que se toman. Nada más. Muy bien, pues muchas gracias. Perdona. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de todos los datos que se están tomando ahora mismo son basura? O sea, ¿qué porcentaje, teniendo en cuenta que aquí se toman cantidades de datos, qué porcentaje de todo eso puede Bueno, ser? depende. Bueno, basura yo no diría basura. Vamos a llamarlo ruido, ¿vale? Depende de la aplicación, evidentemente, que tengas en mente, ¿vale? Depende de cuánta... porque para diferentes aplicaciones el dato vale o no vale, ¿no? Yo creo que, o sea, no te puedo dar un tanto por ciento, pero la mayoría de los datos que se guardan o que, por ejemplo, nosotros hemos analizado, al final no los utilizamos. Quizás es mejor hablar no tanto de cuántos datos son ruido, que hay muchos, por ejemplo, en Twitter hay muchos datos que tienes que descartar porque, aunque hablen de, por ejemplo, de que tengan fiebre, pues están hablando de la fiebre del sábado noche, que no es lo mismo que nosotros queríamos utilizar. Pero aparte de eso, yo creo que al final, cuando coges todos esos datos y lo transformas en información, que es lo que hablábamos esta mañana, como tengo el dato, pero lo quiero transformar en cuánta gente, por ejemplo, está hablando de gripe, el dato con el que te quedas es muy pequeño, o sea, no es tan grande como el que tenías originalmente. Pero no me atrevería a decir un tanto por ciento y depende mucho de la aplicación. Pero sí es verdad que hay muchos datos que no los utilizas al final, no son mucho ruido. Por ejemplo, en redes sociales hay muchísimo ruido. Hay muchas conversaciones, muchas fotos, muchas tweets que no tienen ningún valor dependiendo de la aplicación, por ejemplo, en nuestro caso, para problemas de movilidad. Muy bien. Pues nada, muchas gracias.